Pues ya estamos de vuelta en Más de Uno Madrid Sur, cuando es la 1:05 de la tarde. Agustín, si quieres tú y yo, ¿no estás cansado de hablar ya? Bueno, sí, ¿no? un poco, pero siempre es bueno comunicar. Lo único que ocurre es que damos paso al mejor, a nuestro compañero Antonio. Claro que sí. Antonio Rodríguez, que un miércoles más ha conseguido reunir a los principales representantes políticos, en este caso de Leganés, de Leganés, para hablar de la actualidad política del municipio. Vamos a darle paso en unos segunditos. Antes vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en Onda Cero Madrid Sur. Es miércoles, así que es la hora de abrir nuestra tertulia política semanal. Hoy nos vamos hasta Leganés. Si la semana pasada les decía que con los portavoces que vinieron de Móstoles casi podíamos hacer un equipo de fútbol 7, hoy quitamos el casi porque ahora sí que sí, ¿eh? En nuestros estudios de Getafe están todos los portavoces de la corporación municipal. Tenemos 7 invitados que ahora presento, pero antes recuerdo las reglas. Al inicio, minuto y medio para presentarse, para dar ese pequeño speech inicial. Después abrimos nuestro segundo bloque y entonces sí será el momento para debatir sobre el Leganés. Hoy con más razón, siendo tanto, sí que os pido que respetéis un poco el turno para que se nos entienda, que es el objetivo de estas tertulias que hacemos aquí todos los miércoles en Onda Cero Madrid Sur. Recuerdo también que el orden de intervención lo hemos sorteado previamente, así que dicho esto, presento ya a los invitados. Tenemos con nosotros a Enrique Morago, Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Beatriz Tejero, de Vox. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés. Buenas tardes. Muy buenas, un placer. Y tenemos también con nosotros a Fran Muñoz, Leganemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gema Gil, Unidas Podemos. Y Laura Oliva, por último, del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, encantada de estar aquí por primera vez. Bien, pues vamos a comenzar ya, si os parece, con ese minuto y medio de presentaciones que hemos comentado. Y siguiendo el orden de intervención que hemos sorteado, le voy a dar la palabra a Enrique Morago, portavoz de Ciudadanos. Adelante, Enrique, cuando quieras. ¿Qué tal? Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues voy a intentar ser lo más limitado en el tiempo posible para no saltarme la norma. Bueno, nosotros como grupo es verdad que llevamos incorporados en el gobierno desde el último trimestre del año pasado, y lo que queremos es, lo que hemos tenido claro desde el principio del mandato, es trabajar por y para la ciudad y por y para los vecinos, siendo conscientes de que es una administración que estructuralmente lleva una velocidad, pero que en eso somos conscientes absolutamente todos, que es una herencia de generaciones gubernamentales anteriores, y que tenemos que intentar poder cubrir el día a día y trabajar hacia la modernización de la misma. Es verdad que hay grandes necesidades en las que tenemos que aportar entre todos, porque lo importante siempre son los vecinos, son los ciudadanos y todas aquellas personas que deciden convivir de una manera en el ámbito laboral, en el ámbito del ocio y en el ámbito personal en la ciudad de Leganés. Es verdad que queda mucho por hacer, y el hacer va a ser siempre desde la concordia. El hacerlo desde la discordia, al final no hacemos absolutamente nada. Tenemos que ser receptivos de todas las ideas buenas y, sobre todo, lo que es más importante, en este caso en el área en el que a mí me toca estar, que es desarrollo local y empleo, ser aperturistas, intentar romper con una serie de cuestiones que dejaban escasos y fuera del contexto a otra serie de colectivos. Y nada más, hacer ciudad, que es lo más importante. Muy bien, pues es el turno ahora de Beatriz Tejero, portavoz de Vox. Adelante. Pues sí, desde mi humilde posición, como una única concejal que estoy en el Ayuntamiento de Leganés, lo que estoy tratando de hacer es aportar todo lo posible para que en el Ayuntamiento nos olvidemos un poco de la política en general y con mayúsculas, para que en Leganés se note que lo que se está haciendo es gestionar. Hace falta que haya políticos en Leganés y en los municipios para que gestionen las cosas del día a día de los vecinos. El día a día, porque sea una ciudad segura, porque sea una ciudad limpia, en fin, eso que todos queremos, que parece que no pasa, porque hay muchos políticos que están más a la política que a la gestión. Y creo que eso es necesario que lo interioricemos todos y que finalmente en un municipio nos dediquemos a gestionar.
Porque es así, porque lo que tenemos que hacer desde el municipio es hacerle más fácil la vida a los vecinos. Ellos pagan impuestos y unas veces les explicamos que se los suben, cuando nuestra postura, por supuesto, es bajarla, pero se los subimos ¿para qué? Para que luego ellos no noten absolutamente nada, ninguna mejora. Entonces creo que lo que hay que hacer es reconducir esa política y hacer que en un municipio, cuando el día a día es más fácil para los vecinos, es cuando esa política está empezando a funcionar. Y nada más, que nos olvidemos que somos gestores de los vecinos y no políticos, que para eso tenemos a nuestros mayores. Muy bien, pues agotado ese primer turno de Beatriz, es el turno ahora de Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues mira, enlazando con lo que ha señalado Beatriz, ¿no? Que en el ámbito local hay que dedicarse a gestionar. Lo que te puedo decir que a falta de un año escasamente de las siguientes elecciones y ya después de 3 años de gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Leganemos y el apoyo de Ciudadanos desde el inicio de la legislatura, lo que a día de hoy tenemos es un Leganés más empobrecido socialmente, hay que decirlo así de claro. Se cargaron el albergue a principio de la legislatura y no se ha ofrecido ningún tipo de solución habitacional. Tenemos un Leganés empobrecido económicamente, desde un punto de vista económico, cuando ha habido la oportunidad de ayudar a las pymes y autónomos de la ciudad a través de las ordenanzas, a través de los presupuestos con posibles ayudas directas, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando estaba todo el mundo cerrado con COVID, en Leganés se les ha crujido a impuestos, incluso se les ha cobrado toda la tasa de basuras, pese a estar cerrados los negocios. Tenemos un Leganés más empobrecido culturalmente, es decir, tenemos sin profesores en las escuelas infantiles, no tenemos tampoco profesores en la Escuela Conservatorio de Música durante años, esa es la realidad. Y tenemos un Leganés también empobrecido también desde un punto de vista medioambiental, que se está convirtiendo en un auténtico estercolero por la falta de policías. Pues cogiendo las palabras de la señora Tejero, pues ahí se evidencia la falta de gestión. Bien, turno ahora de Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés. Adelante. El propósito de Unión por Leganés, ULEG, como principal partido de la oposición, es convertir nuestra ciudad en la segunda capital de Madrid. Creemos que nuestro municipio reúne las condiciones ideales para ser una ciudad puntera, una ciudad pionera, una ciudad vanguardista en multitud de aspectos. Y tristemente nuestro municipio pues lleva como 10-15 años en absoluta parálisis, en una inercia negativa, fundamentalmente llevada por el Partido Socialista y sus socios puntuales. La buena muestra de que esto es así es que precisamente este domingo, el 20 de febrero, multitud de colectivos sociales, culturales, vecinales, es decir, todo lo que es el tejido social del municipio, fundamentalmente progresista y diríamos de izquierdas, salen a la calle a reivindicar unos servicios públicos de calidad manifiestamente deteriorados por los gobiernos del Partido Socialista. Y una ciudad como la que tenemos, que tiene ese capital, que tiene esas posibilidades, que tiene esas oportunidades que puede ofrecer a nuestros vecinos y a otros vecinos para que se incorporen al proyecto de nuestra ciudad, de nuestro ayuntamiento, pues es triste que se le ofrezca desde el Partido Socialista lo que se le ofrece. Menos seguridad, menos empleo, menos escuelas infantiles, menos escuelas de música, menos servicios en general, porque al final los servicios públicos de calidad son los que nos igualan a todos y los que permiten a que las personas más desfavorecidas o que tienen menos recursos económicos puedan tener un mínimo de calidad de vida. Eso debería garantizarlo el Partido Socialista como partido supuestamente de izquierdas, pero hay muy poca diferencia en Leganés a que gobernar el Partido Popular o el Partido Socialista. Es una derecha reaccionaria con siglas PSOE. Continuamos con Fran Muñoz, Leganemos. Adelante, Fran. Hola, buenos días. Primero quiero mandar un fraternal saludo a los trabajadores y las trabajadoras de Schneider en Griñón que ven amenazado su puesto de trabajo por decisiones políticas, porque alguien decide que el trabajo del sur de Madrid se va a otros países como por ejemplo Italia. Y es que esto no es baladí, no es una cuestión menor. El sur de Madrid, también Leganés, se está quedando sin empresas competitivas, sin empresas que generen empleo estable, y esto debe ser uno de los objetivos de cualquier gobierno municipal. No son solo competencias municipales, la Comunidad de Madrid, en este caso el Partido Popular, ni está ni se la espera, y yo no sé cuál es el futuro que quieren para los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Supongo que nos dediquemos todos a la hostelería. Es algo que merma la calidad de vida de la gente y que hay que pelear porque vuelva a ser una ciudad con una industria renovada y que genere empleo de calidad.
También nos importa mucho la cuestión de la vivienda. Por eso el otro día paralizamos en el Consejo de Administración de Ensule las iniciativas para sacar viviendas solo en venta por parte de Ensule. Nosotros pensamos que Leganés necesita un parque de vivienda en régimen de alquiler para que nuestros jóvenes y también los mayores y las mayores puedan acceder a una vivienda digna. Y luego también me gustaría una ciudad más amable, donde se rehabilitaran los caminos, donde se sembraran árboles y no lo poco que están haciendo hasta ahora, donde se amplíen las zonas peatonales y donde se rehabilite el Centro de Protección Animal. Bien, pues hemos agotado ese tiempo. Penúltimo turno ahora con Gemma Gil de Unidas Podemos. Adelante. Sí, bueno, nosotras pensamos que la situación en Leganés es bastante preocupante. La gestión del gobierno local ha generado durante toda esta legislatura un nivel de conflictividad abrumante por el deterioro de los servicios públicos, y eso es el resultado de que el domingo pues haya convocada una manifestación por más de 40 entidades de Leganés como consecuencia pues de esta mala gestión. El estado de la ciudad es lamentable, está sucia, no hay campañas de concienciación o no llegan a la gente, no se recogen los residuos sólidos. ¿Qué pasa con la contrata? Que casualmente pues es la misma que acaban de asignarle la modificación de la recogida de zarza quemada. El tema de zarza quemada se sabe desde hace ya 3 años, el tema de la neumática. Ya se sabía que tenía grandes problemas, pero sin embargo pues se han gastado 25 millones en asfaltar polígonos en vez de solucionar el problema de las basuras. También han gastado 10 millones en una rotonda en la que ni siquiera pues han pensado en los trabajadores y las trabajadoras que quieren desplazarse en bici. Y bueno, dicen que van a cambiar los contenedores grises que hay en Leganés, que los vecinos tienen que tocar con las manos si no quieren, pero sin embargo en el resto los pedales que están rotos y no funcionan pues también los tienen que tocar con sus manos. Por lo tanto, se nos acaba el tiempo, vamos a dejarlo ahí. Vale. Es el turno de Laura Oliva, que es la portavoz del Partido Socialista, y con ella acabamos este primer bloque de la tertulia. Adelante. Muy bien. Bueno, pues desde el Gobierno municipal estamos haciendo gestión y estamos haciendo también política. Es verdad que hay ámbitos en los que cabe poco la ideología, por ejemplo la limpieza, uno es limpio o no es limpio, la limpieza no es de izquierdas o de derechas, pero hay otros ámbitos en los que la ideología sí tiene su importancia. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante la apuesta que hemos hecho con una inversión de 12 millones de euros para la reforma y mejora de 37 centros educativos en Leganés. O también lo es ese plan Impulsa, ese plan de asfaltado que hemos llevado a cabo en el año 2021 y que vamos a terminar ahora en el año 2022. O, por ejemplo, también el anuncio que hemos hecho para incorporar al plan de inversiones regional la construcción de 2 nuevos centros culturales en Arroyo Culebro y en Vereda de Estudiantes. Se hablaba aquí de empobrecimiento económico y social. Yo creo que el señor Recuenco debería mirar los datos de desempleo que hay en Leganés, que no son perfectos, evidentemente, pero mejoran bastante los de los municipios cercanos. Hablaba el señor Recuenco de que no hay policías, este año se van a incorporar 40 nuevos agentes. Hablaba el señor Delgado de que le gustaría que Leganés fuera la segunda capital de Madrid, y a buenas horas, señor Delgado, después de llevar 20 años criticando todas y cada una de las cosas que se hacen en Leganés para dar una visión negativa de la misma. Ya se nos ha acabado el tiempo en este primer bloque, así que vamos a pasar a esa segunda parte de la tertulia, donde ya podéis debatir entre vosotros sobre Leganés sin turno. Eso sí, si me lo permitís, le voy a dar la palabra a Enrique Morao de Ciudadanos, que ha sido el primero en hablar, lo va a hacer ahora también, pero insisto, podéis intervenir cuando queráis a partir de ahora. Vale, adelante. Pues nada, gracias de nuevo. Bueno, yo he de decir un poco a colación, y sí, apoyando algunas de las palabras, de que efectivamente todos tenemos que trabajar para una ciudad más segura, todos tenemos que trabajar por una ciudad más limpia, todos tenemos que trabajar por una ciudad más evolutiva, todos tenemos que trabajar para que el dinero de los ciudadanos de Leganés siempre esté en manos de los ciudadanos de Leganés, ¿vale?
porque eso yo creo que es una higiene cultural, o sea, una higiene política muy importante, para que pensemos en todos y cada uno de los ciudadanos de Leganés, en todos y cada uno de los hosteleros de Leganés, tanto el que vive en Valdepelayo como el que pueda desarrollar su actividad en Arroyo Culebro, y para que pensemos que efectivamente los datos de empleo, bueno, pues son los que son, tenemos que seguir dinamizando, por lo menos en el área en el que yo estoy, en el que se ha abierto una batería de encuentros donde recepcionamos todas las necesidades e intentamos dar solape y dar de una manera u otra ayuda a los distintos colectivos afectados fundamentalmente por esta crisis económica. De hecho, es que no hace mucho se nos dirigió a nosotros una de las principales redes de autónomos para ver si de una manera u otra se les podía explicar a nuestros autónomos la importancia de la ley de segunda oportunidad. Por supuesto, es uno de los muchos colectivos con los que vamos a colaborar en la puesta en marcha de una serie de jornadas para poder llegar a los ciudadanos, pero para mí lo más importante es, desde el punto de vista del área en el que yo estoy, es promocionar la marca Leganés desde el punto de vista de la industrialización, insistir una y otra vez, porque muchas veces en la política tradicional no ha sido así. El dinero de los leganenses tiene que ser dinero de los leganenses y no para unos pocos leganenses, ¿de acuerdo? Y bueno, pues desde ese punto de vista creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho por desenquistar y intentar que la ciudad, de una mejor manera posible, el tejido empresarial, el tejido industrial, esos más de 12.000 o casi 12.000 desempleados que tenemos, bueno, pues vayan teniendo sus soluciones, acogiéndonos a los distintos programas de empleo de la mano de la Comunidad de Madrid, subvencionados por fondos europeos, y seguir trabajando de esa manera. No queda otra, porque además tenemos que ser gestores de lo público. Adelante, si alguno queréis apuntar algo. Sí, pues es evidente que sí que tienen que estar el dinero en manos de los leganenses. ¿Y eso cómo se hace? Bajando impuestos. ¿Y cómo se hace? Eliminando las subvenciones innecesarias. Porque eso sí que es evidente que si tú miras los presupuestos de Leganés, como en tantos municipios, en tantas comunidades e incluso a nivel nacional, hay un montón de subvenciones innecesarias en este momento que hay que eliminar. Así que, estando de acuerdo en el fondo, llevémoslo a la forma. Usted que está ahora en el gobierno, los impuestos los bajamos y se queda en los bolsillos de los vecinos. Y de otra manera eliminamos las subvenciones innecesarias. ¿Qué subvenciones considera usted que son innecesarias? Muchísimas. ¿Cómo cuáles? Se lo he dicho 1000 veces en los plenos. Hay muchísimas subvenciones que no llegan directamente pues a tantas y tantas asociaciones que se lo gastan en banderitas, en banderolas y en batucadas. Esas son innecesarias. Usted lo sabe, he llevado al Pleno con el tema de los puntos violeta, una moción en el Pleno en el que se votó que todo el dinero que se destinaba a ese tipo de merchandising se diera directamente a las víctimas. ¿Qué salió? No se aprobó esa moción. Y tanta gente de la izquierda que lo que quiere es defender los derechos de las mujeres, resulta que se gastan ese dinero en pañuelitos y en chapas. No, a las víctimas, directamente. Así acabamos con subvenciones innecesarias. Ese tipo de subvenciones, las necesidades sociales... Señor Morago, cuando le toque... Yo voy a dejar ya. No, aquí no hay ningún turno. No hay turno. Podéis interpelar entre vosotros. 10 segundos y termino. Más 10 segundos también, y termino. Porque sois muchos ese y tipo de el tiempo es cobertura, escaso. También. Solo 10 segundos y termino. Se está dando una cobertura social a través de entidades que tienen un peso muy específico, como puede ser Cáritas o como puedan ser cualquier otro tipo. Hablo de chapitas y banderolas. Pero eso es una cuestión muy de criterio político y una cuestión de criterio muy ideológico, en la que nosotros no vamos a entrar, porque también se dan otro tipo de subvenciones a otra serie de colectivos. Es usted el que ha dicho que el dinero en el bolsillo de los leganeses. Efectivamente, y nosotros como políticos tenemos que garantizar que ese dinero se revierta. Pero yo entiendo que eso que usted dice, el merchandising, afecta a los ciudadanos de Leganés. Vamos a avanzar en otras cuestiones, Carlos. Si no importa, bueno, yo creo que a mi juicio, más allá de entrar en anécdotas o detalles más o menos acertados, tenemos que hablar de las grandes líneas del Ayuntamiento de Leganés y si el Ayuntamiento o este gobierno funciona o no funciona. Fíjese que la intervención de la señora Oliva, representante del Partido Socialista, no la ha dedicado a hablar de su proyecto, porque no tienen, la ha dedicado a arremeter contra los principales partidos de la oposición. Lo han podido escuchar los oyentes. Los hechos objetivos es que hoy, 16 de febrero, no hay presupuestos en el Ayuntamiento de Leganés. Hoy, 16 de febrero, no hay unas ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Leganés. En febrero, los trabajadores municipales han cobrado un día 6 de febrero. Hoy están las escuelas infantiles, como Rosa Caramelo, todos sus trabajadores y los empresarios reclamando que se les pague porque no pueden prestar el servicio adecuado. Porque esos partidos socialistas que tan bien gestionan lo público y que tanto defienden a los vecinos y que tanto creen en la educación, tienen a las escuelas infantiles de Leganés hechas unos zorros. Pero tienen la Escuela Municipal de Música como está. Tienen a la Policía Local, que hoy mismo han venido a una rueda de prensa, policías locales jubilados, que desde hace 5 años no se le paga
la liquidación. Así funciona este ayuntamiento. Esto es la capital, la segunda capital de Madrid. Esa es la aspiración de Unión por Leganés. La aspiración del Partido Socialista es convertirnos en la peor ciudad de Madrid o llevarnos al siglo XIX, como pasa en Zarzaquemada, que de un sistema más moderno como era el de la recogida neumática de basura, nos llevan otra vez a los contenedores y a los camiones. Dentro de una semana nos irá un carro y un burro para recoger la basura y nos dirán que es un avance. O irá un señor con un pregón a anunciar las noticias del ayuntamiento y dirán que estamos entrando en el siglo XXII. Yo creo que esta ciudad, que insisto, tiene todo el potencial para ser la segunda capital de Madrid y un ejemplo para muchas cosas, que lo ha sido en los años 80 y 90, incluso con gobiernos del Partido Socialista, con esos gobiernos del Partido Socialista y acólitos, está llevándose a un deterioro inaplazable. Laura Oliva quería apuntar algo. Sí, yo creo, señor Delgado, que para que... En línea con el micrófono, Laura, si puede ser, para que te escuchemos mejor. Eso es, mucho mejor ahora. Para que Leganés pueda ser la segunda capital de la Comunidad de Madrid, quizás eso hubiera sido posible si a lo largo de 20 años usted, en lugar de criticar continuamente todas y cada una de las cosas que se hacían en la ciudad, hubiera colaborado usted en algo alguna vez. Ya sé que ahora me va a contar que una vez apoyó unos presupuestos, que el otro día en el Pleno no tuvo otra opción, los oyentes hoy es su sesión conmigo. Que aprobar otra no se puede sesionar más con la ciudad y con pagar a los trabajadores en Pero tiempo. Lo cierto es que, como he dicho, no lo he interrumpido, señor Delgado. No, estamos debatiendo. Como he dicho en la primera intervención, este gobierno, con las dificultades administrativas evidentes que existen en las administraciones públicas en este momento, con un nivel de burocracia que es cierto que empieza a ser asfixiante, pero que es cierto también que tiene mucho que ver con evitar cualquier tipo de corruptela o corrupción que pueda haber en la administración, ¿vale? Por lo tanto, tiene su importancia que la legislación esté así, pese a todas estas dificultades y pese a la fragmentación política que hay en el Pleno y pese a que hay partidos, el Leganés, el caso de ULEG, el caso de Unidas Podemos, el caso del Partido Popular y el caso de Vox, que nunca apoyan las iniciativas del Gobierno, pues hemos llevado a cabo todas esas actuaciones que he comentado antes. En relación al tema de la limpieza y de la recogida neumática de residuos en Zarzaquemada, es cierto que existe un problema de limpieza en la ciudad en este momento más acuciante que en otras épocas. En el caso de Zarzaquemada, lo que es evidente es que hay un problema que hay que abordar. Pero las soluciones no son fáciles y en las gestiones públicas muchísimo menos. Por lo tanto, nosotros hemos entendido como Gobierno que lo mejor en el caso de Zarzaquemada es sustituir temporalmente esa recogida neumática y hacerlo a través de contenedores tradicionales de doble carga, porque lo que sí que no podemos hacer es no prestar un servicio al que estamos obligados. Que nosotros como Gobierno sabíamos cuando tomamos esta decisión que en cuanto que se anunciara una parte importante de la oposición iba a salir a decir determinadas cosas, pues sí, las que se han visto concretamente. Pero tampoco le vemos que aporten soluciones de ningún tipo, porque con bajadas de impuesto no se resuelve, por ejemplo, y con conflictividades sociales impostadas por parte de Unidas Podemos tampoco se resuelve la gestión de los residuos en Zarzaquemada. Gema, Miguel, Fran, ¿no se escucha todavía? Si alguno queréis. Sí, bueno, yo quería decir que nosotras no creemos que el problema de Zarzaquemada vaya a ser temporal. Creemos que se va a paralizar y no se va a hacer nada al respecto. Y bueno, le digo a Laura que estamos ya en el mes de marzo, seguimos efectivamente sin presupuestos y bueno, que vamos a sentarnos, ¿no? Si piensan llevar los presupuestos de 2022, vamos a sentarnos, vamos a hacer entre todos unos presupuestos pensando en quien más lo necesita, no en privatizaciones como se está haciendo hasta ahora. Por eso nuestros votos no son favorables a algunas de sus propuestas. Por supuesto, estamos en contra de la privatización y sí que le pediría al Gobierno que, pues de una vez que se centre, que cumpla el programa con el que se presentó y que se deje de deteriorar los servicios públicos de Leganés, porque si no, pues dentro de un año, en las próximas elecciones, a quienes vamos a tener gobernando en Leganés va a ser a la derecha y a la ultraderecha. Entonces, bueno,
le tiendo la mano para que esos presupuestos sean participativos y mucho más sociales. Miguel, en línea con el micrófono, si vas a comentar derecha, algo. Porque... señora Gil, con la que ustedes votan en los plenos en contra de esas inversiones en los colegios públicos de Leganés. La misma derecha. Votarán ellos con nosotros. La misma derecha. Con ellos. Bueno, esa es la apuesta de Unidas Podemos en Leganés por la escuela pública. Esa exactamente. Yo creo que escuchar a los miembros del gobierno, ¿no?, hablar de una ciudad idílica o de las cuestiones que no funcionan, reprochar el mal funcionamiento a la oposición o reprochar el mal funcionamiento a los trabajadores del ayuntamiento, porque al final es lo que vienen a decir, incluso lo han dicho públicamente en entrevistas, que esto no funcionaba por culpa de los trabajadores del ayuntamiento. Pero hay un hecho cierto, Antonio, o sea, y que los escuchen los oyentes. Los que se cargaron al inicio de esta legislatura, allá por mayo del 2019, mayo-junio del 2019, un albergue y una solución habitacional para los más necesitados de la ciudad, fue el gobierno del Partido Socialista con Leganemos más Madrid y con el apoyo constante de Ciudadanos, porque ahora mismo Leganemos salió del gobierno y entró Ciudadanos, pero que no se nos olvide que han estado formando un determinado bloque. O sea que lo de los reproches, que si uno está con uno, está con otro, yo por eso me he cogido la palabra que ha dicho la señora Tejero, hablar de gestión, ¿no? Pero esa es la realidad de ese mal funcionamiento, ¿no? Y en este caso atacar a los más desfavorecidos de la ciudad. Por cierto, me imagino que tendrán entre sus planes, ustedes que dicen que ayudan a los más necesitados, paralizar el desahucio que tienen previsto para el mes de marzo por parte de la empresa pública. Luego hablaban de la ideal económico. Mire, hubo alegaciones en el año 2020, cuando peor lo estaban pasando los ciudadanos, las pymes, los autónomos de la ciudad, hubo alegaciones de todas las entidades empresariales de la ciudad. Llámese Ciudad del Automóvil, llámese Leganés Tecnológico, llámese el Polígono de Butarque o llámese la Unión de Empresarios de Leganés. Alegaciones a las ordenanzas, con el ánimo de mejorarlas. Y el bloque de Leganemos, PSOE y Ciudadanos rechazó absolutamente todas. Ya no hablo de las propuestas de Vox, de Podemos, de ULEC o del Partido Popular, que a lo mejor ustedes consideraban es una locura de ellos. No, alegaciones de esas entidades y de las asociaciones vecinales también. Y ustedes denegaron absolutamente todas. Culturalmente, estamos hablando de que hay niños en la escuela de música que llevan sin profesores, le iba a decir todo lo que llevamos de curso. No, llevan todo lo que llevamos de curso y el curso anterior. En las escuelas infantiles exactamente lo mismo. Y en la escuela de música, ¿qué les voy a decir? O sea, es que es bochornoso. Lo que es un emblema, que este viernes se va a celebrar el 50 aniversario, lo que debería ser un emblema del que todos nos sintiésemos orgullosos, donde ha habido alumnos de toda ideología, de todo componente, lo están llevando a una auténtica ruina, un auténtico desastre culturalmente. Y luego, pues bueno, yo escucho al señor Muñoz hablar del medio ambiente, parece que no ha estado en el gobierno. O sea, yo de verdad que la sensación que tiene uno es que parece que no ha estado hablando en el gobierno. No ha tomado ningún tipo de medida, incluso siguen regando con agua potable los jardines públicos. Y por otro lado, claro, ¿cómo se va a vigilar todas esas escombreras? Que yo creo que todos los que estamos aquí sentados no estamos de acuerdo, y sabemos que los primeros sinvergüenzas son aquellos que evidentemente han tirado los residuos ahí, y no les reprochamos a ustedes que ustedes sean los culpables de esos residuos, pero sí de la inacción, evidentemente, primero de pillarlos, de cazarlos y sancionarlos, y luego por otro lado hacer una actuación sustitutoria. No se está haciendo absolutamente nada. Esa es la realidad. Entonces, ahora mismo, cuando unos salen, otros entran, unos van, otros vienen, dice, pero si llevan desde el inicio juntos. No monopolice el debate usted. Mire, yo he estado en el gobierno cerca de 2 años, y luego, si quieres, hablamos de los logros que se han conseguido en estos 2 años. Usted estuvo 4. Grandísimos, ha sido grandísimos. Usted, cuando entró en el gobierno, por cierto, estuvieron 4 y ha sacado los peores resultados de la historia del Partido Popular en Leganés. Usted, ¿pero por qué? Para que lo escuchen los vecinos. Porque, como están pudiendo comprobar en este debate, no hay proyecto de ciudad. Gobernar no solo es gestionar, es tener ideas, tener un proyecto de ciudad, saber hacia dónde queremos ir. Cuando estamos hablando de que queremos fortalecer... Déjate hablar, señor. En mi planes no estaba cerrar el albergue. No, en sus planes, o sea, yo me conformaría con que estuviese abierto. En mis planes no está acabar con el profesor de contrabajo. En mis planes estaría que estuviese dando clase. En sus planes estaba en el plan. Se llama ineficacia la gestión, señor Muñoz. En el plan del Partido Popular, estaba despedir a 300 trabajadores. A 300, no, a 300.000, si no los tiene el ayuntamiento, de verdad. O sea, déjese usted de verdad Pero señor Recuenco, señor Recuenco, deje de comportarse como lo que es y deje hablar. Que lleve respetado. Usted ha estado 2 años y medio en el gobierno. Usted ha estado 4, usted ha estado 6 años en el gobierno y se ha dedicado a dimes y diretes menos a gestionar, y el resultado ahí lo tenemos. Señor Recuenco, deje hablar a los demás. Vamos de uno en uno, por favor. Un poquito. Fran, adelante. Digo,
hay que tener un proyecto de ciudad. Cuando estamos hablando de que hay que generar empleo, lo poco que puede hacer el ayuntamiento es invertir su dinero en sectores que a la vez beneficien a los ciudadanos y las ciudadanas más humildes y generen economía, como es la rehabilitación. Leganés tiene barrios antiguos. En su época se crecía de manera estúpida. Y abandonaron a todos los barrios más antiguos. No había absolutamente nada de mantenimiento. Los polígonos estaban hechos un desastre, porque no había ninguna inversión en los polígonos industriales. Y sí, defiendo la falta de los polígonos, defiendo la rehabilitación de los polígonos, porque tener polígonos decentes, tener un polígono competitivo, significa que atraemos empresas y que generan empleo. Y cuanto mejores sean nuestros polígonos, serán polígonos que atraigan inversión con un empleo de más calidad. Y luego, servicio público, no solo es servicio público las cosas que están diciendo. A los ciudadanos y la ciudadana de Leganés nos interesa mucho la sanidad, gobernada por el Partido Popular, donde para pedir cita en un especialista tienes que esperar meses, y para el médico de cabecera, semanas. Usted habla de las escuelas infantiles y de la educación. Los ratios que le corresponden al Partido Popular en Leganés son desorbitados. Y necesitamos que se invierta, que la Comunidad de Madrid invierta en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. En fin, para ustedes la política solo es arrojarnos los trapos sucios, porque no tienen proyecto de ciudad, y las elecciones y en las urnas, en las siguientes veremos qué pasará. Pero a usted le ha ido muy mal porque no tiene proyecto de ciudad. Porque lo único que hicieron cuando estuvieron en el gobierno fue desmantelarlo todo. Si la mayoría de los problemas que tiene el ayuntamiento los generaron ustedes en el gobierno. Nos quedan 4 minutos. Enrique quería apuntar algo. Solo 10 vamos segundos finalizando por todo esto. Yo hace unos días giré una visita a varios polígonos industriales. La verdad que hay puntos de escombros excesivamente preocupantes. Me gustaría saber, en esa gestión que habla el señor Recuenco, durante esos 4 años de gestión, que hicieron una cosa muy buena, temporalmente hicieron una cosa muy buena. El mayor cuello de botella que tenía el Ayuntamiento de Leganés, o que tiene el Ayuntamiento de Leganés, lo desasignaron y meses después lo volvieron a asignar, con lo cual volvemos a tener el mismo cuello de botella administrativamente hablando o desde la misma fiscalización. Pero dicho eso, yo he visitado distintos polígonos industriales y es cierto, pero hay una parte de ética... Intentando traducirte, ¿quiere decir que la culpa es de la intervención No, municipal? quiero decir que la estructura del ayuntamiento, que empezó a cambios en la época del Partido Popular, luego se frenó. No he entendido lo mismo. No, luego se frenó, ¿de acuerdo? No sé a qué se refiere usted, pues nosotros no echamos la culpa. Que lo entienden los vecinos también. Bueno, lo explico. Sobre todo para aclararlo, ¿a quién le está echando usted la culpa? No, lo que nosotros decimos es que se necesita mucha formación interna de nuestros empleados. Nosotros nunca hemos echado la culpa a los funcionarios, yo por lo menos. Usted ha dicho antes que yo he echado la culpa a los funcionarios. Y lo que nosotros hemos reclamado siempre es que hace falta una modernización y una formación constante y continua, que si no me equivoco, en su tiempo empezó una parte en ese 2011-2015 y que luego se frenó. No sabemos por qué, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que nosotros tenemos es ese problema. Eso es a lo que yo me quiero referir y a lo que yo me refiero, ¿vale? Dicho esto, yo he girado una serie de visitas a polígonos industriales y lo ha dicho usted también antes, y con toda la razón del mundo. Nosotros no podemos prever las acciones nocivas y las acciones nocivas de todas y cada aquellas personas que tienen malas intenciones con la ciudad de Leganés. En el polígono Prado Vera hay una serie de industrias que son de la recuperación y todos sabemos que antes de llegar a ese apartado de recuperación se produce el desguace 4 calles antes o 4 calles después. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un vigilante 24 horas allí para que no se pueda hacer? Es mucho de conciencia social. Insisto, hace aproximadamente 10 años, empezó con una formación interna que hay que seguir. Laura había pedido la palabra y Gema, pero tenemos 30 segundos cada una y finalizamos, si os parece bien. ¿Vale? Adelante, Laura. Vale, sí, decirle al señor Recuenco que él se ve que no está de acuerdo en que seamos la segunda capital de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y que además, por lo que ha dicho, estoy hablando con el señor Recuenco. Yo estoy debatiendo con todos, me estoy refiriendo a él. Deje de interrumpirme, que yo no he interrumpido a nadie en todo el debate. Solo debate. ¿Vale? Venga, hala. Tenemos 20 segundos. No, que quería decirle al señor Recuenco que él se centra mucho en lo que es la gestión de las competencias municipales, pero que al fin y al cabo una ciudad es la suma del ejercicio de las competencias locales, regionales, nacionales e incluso europeas en algunos casos. Entonces, lo que me gustaría preguntarle es al señor Recuenco qué es lo que está haciendo él en la Asamblea de Madrid o qué va a hacer para conseguir que el gobierno de la señora Díaz Ayuso haga una inversión educativa y sanitaria principalmente en Leganés. Gema,
Acabamos contigo, rápidamente, 20 segundos. Sí, yo había salido, simplemente como había salido el tema de las rehabilitaciones y este tema, bueno, pues quería recordar que bueno, en Leganés ahora mismo se van a convertir los locales que pertenecían a comercios en viviendas y parece que nos parece bien que meter a personas mayores en estas viviendas. Y solo ha votado Ulej, que dice el PSOE que no votamos a nada. Viviendas de 30 metros. Viviendas de 30 metros. En vez de solucionar los problemas que tienen como lo de ascensores, de rehabilitación de ascensores, las barreras arquitectónicas, pues oye, aquí ninguno vivimos en casas de 30 metros y parece ser que el gobierno quiere que sí. Gema, lo dejamos aquí. Hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo. Laura Liva, Partido Socialista, Miguel Ángel Recuenco, Partido Popular, Enrique Morago, Ciudadanos, Gema Gil, Unidas Podemos, Carlos Delgado, Unión por Leganés, Beatriz Tejero, Vox, Fran Muñoz, Leganemos. Muchísimas gracias a los 7 por haberos acercado hasta aquí, hasta Onda Cero Madrid Sur. Un placer. A vosotros. Hasta ahora.